Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, La Palabra de Dios dice. Hoy en este día vamos a continuar con nuestra segunda parte de este estudio que se llama Materia Prima Vegetal para el Santuario. En el capítulo anterior habíamos hablado sobre la madera, concretamente la madera de acacia. Y hoy pasaremos al siguiente elemento. Pero antes de empezar, haremos una pequeña oración. Eterno Dios que moras en los cielos, te agradecemos tu presencia y tu compañía. Gracias por estar siempre presente con nosotros y con las personas que nos escuchan. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Vamos a ver qué es lo que simboliza el aceite en este caso, porque es otro elemento que aparece en el santuario que se utilizaba. Éxodo 27:20 nos comenta: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la orden: aceite de oliva para hacer arder continuamente las lámparas. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en la Escritura? ¿Qué simbolismo tiene el aceite, en este caso, cuando lo investigamos a través de la Biblia? Por ejemplo, en Levíticos 8, del 10 al 12, vamos a ver que el aceite es un símbolo de la unción, y cuando hablamos de la unción, estamos diciendo dirección del Espíritu Santo. Levíticos 8, 10 al 12, dice así, vamos a poner aquí el punterito. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Entonces, aquí aparecen dos palabras que se enlazan: la unción y la santificación. Entonces, cuando se unge, es decir, se asocia a la palabra santidad. Y si el aceite sirve para santidad, el que hace que sea eso santo es Dios. ¿Vale? Entonces, y vas a ver que esto se utiliza en otros parámetros cuando avancemos. Y dice: y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Sí, porque todo lo que se iba a hacer era santo, y decir que estaba dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Vale? Entonces vemos que si ese lugar era especial, cuanto más los que iban a participar. Ahora, alguno podrá decir: bueno, pero eso no sucede hoy. Vale, pero bueno, si tenemos un lugar especial al cual le hemos llamado casa de Dios, pues ese lugar, por la presencia de Dios, se convierte en un lugar especial, un lugar dedicado a la adoración a Dios. Y los que participan en él, pues son las personas que están ungidas, ¿sí? Es decir, que están dirigidas por el Espíritu Santo. Es decir, que el aceite que se utilizaba en el santuario nos estaba diciendo del trabajo del Espíritu Santo, o nos estaba también diciendo que era un lugar especial, ¿vale? Cuando hablamos de aceite, hablamos de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces aquí nos hace un ejemplo. Dios se ungió con el Espíritu Santo, es decir, a Jesús de Nazaret, ¿vale? Igual que a Aarón se lo ungió, igual a Jesús se lo ungió. Es decir, que la influencia del Espíritu Santo estuvo en Jesús, por eso él pudo vencer. Y eso te lleva a otro pensamiento. Si Jesús con la influencia del Espíritu Santo venció, tú también lo puedes hacer. Y yo también lo puedo hacer, ¿vale? Bajo su dirección, claro. Y como es decir, Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, para que Dios unja, Dios pide al ser humano que esté en armonía, es decir, que viva coherentemente. Jesús dijo claramente: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y uno se pregunta: ¿y cuáles mandamientos, Señor? Pues lo que aparece en Éxodo 20. Entonces yo te invito, busca Éxodo 20 o Deuteronomio 5 y vas a encontrar cuáles son los mandamientos de Dios para recibir esa unción del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1, 20, 22 dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén. A Jesús se lo llama el amén, ¿vale? Y por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió
es Dios, es decir, el Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, aquí encontramos palabras alusivas, ¿no? Ungió, Dios, Espíritu Santo. Y esto lo unimos con lo otro, nos damos cuenta que el aceite sirve para unción. ¿Sí? El aceite es el elemento que se utiliza, la materia prima. ¿El aceite para qué sirve? Para ungir. Y cuando hablamos de la unción, ¿quién lo va a dirigir? El Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, aquí nos vemos que el santuario nos está mandando un mensaje con referente al aceite y su importancia. ¿Vale? Ahora, claro, dentro del contexto que se está hablando del santuario, obviamente, ¿vale? Otra cosa es que hablamos el aceite de oliva como elemento culinario en una dieta o para recetas. Eso nada tiene que ver, porque es para un uso común. Pero aquí estamos hablando cuando se utiliza, en este caso el aceite, como elemento especial para ungir, ¿vale? Porque eso es algo que se utiliza para ungir, en este caso, a líderes o para ungir enfermos. Es algo especial, ¿vale? Salmo 105, 14, 15. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes, porque dice lo siguiente: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Y cuál es el ungido? Aquel que recibe el Espíritu Santo. Y aquí la palabra dice que no nos metamos ni con los ungidos ni con los profetas, ¿vale? Porque Dios los ungió. Ahora, es verdad que también tenemos que distinguir cuál es un verdadero ungido y cuál es un verdadero profeta, porque hay ungidos y hay profetas y profetas. Ahora, Jesús es muy claro. Si tú le amas, guarda los mandamientos. Si un profeta guarda los mandamientos de Dios, ese es un verdadero profeta. Y para que sea un verdadero ungido, también debe guardar los mandamientos de Dios. Volverás a preguntar, ¿cuáles? Revisa Éxodo 20. Revisa Deuteronomio 5. El Antiguo Testamento no ha sido clavado en la cruz. ¿Sí? Sigue vigente el día de hoy. Por eso Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Ahora, en Números 3:3 dice lo siguiente: estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Es decir, los líderes, los que trabajan para la iglesia, pues son personas que están ungidas o dirigidas por el Espíritu Santo. Pero el hecho de recibir la unción te invita a que vivas en coherencia, porque tú vas a ser un líder, vas a ser un ejemplo para otros. Entonces Dios no puede dirigirte si tú quieres hacer la vida a tu manera. Esa unción permanecerá en ti si tú vives en coherencia. Pero si tú no la vives en coherencia, dice claramente, como vimos en el capítulo anterior, todo árbol debe dar fruto. Ya sea un árbol tiene que dar frutos de justicia o frutos para perdición. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? Ahora, el aceite también, cuando vamos revisando en la Biblia, también tiene una connotación de provisión y milagros. Segunda de Reyes 4, 6, 7 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Vale? Entonces aquí vemos que a través del aceite se hizo un milagro y una provisión. ¿Sí? Entonces también es un símbolo de que si el aceite está en el santuario y el aceite se utiliza en las cosas de Dios, sea Dios quien provea, en este caso nos provea y nos dé los milagros. ¿Vale? En este caso, cuando sus hijos requieren de algún milagro en concreto, por ejemplo, la sanidad, que se arregle tu hogar, que cambie tu carácter, que cambie tu vida, que salgas de las drogas, que salgas del alcohol o de cualquier cosa que sea incorrecta, ¿sí? Santiago dice que debemos pedir con coherencia. Dice que a veces Dios no responde porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros placeres.
Pero cuando pedimos para cosas que son justas, como en este caso de la mujer esta, que le iban a quitar a sus hijos, los acreedores, por las deudas que tenía de su marido, pues Dios proveyó para que esta mujer conserve a su familia y pueda seguir adelante, ¿sí? En este caso no era para sus placeres, era para rescatar a su familia y ella poder mantenerlos. Entonces tenemos que también mirar ese contexto. Ahora, como hablamos de aceite, unción y Espíritu Santo, vamos a ver otra más. Éxodo 29, 5, 7. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, dice. Aquí nos estamos leyendo cuando se iba a consagrar, en este caso, los sacerdotes. Se los iba a ungir. Y luego de que están todos ellos ya vestidos, todos ellos guapos y hermosos, dice, luego tomarás el aceite de la unción, perfectamente, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. O sea, a partir de ese momento que estos hombres escudriñaron su corazón, se pusieron a cuentas con Dios, sabían cuál era su trabajo, se los puso el aceite como señal de que el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos para dirigir la obra que iban a hacer, una obra santa. ¿Sí? Por eso que Dios dice, no me toquéis a mis ungidos, ni os metáis con mis profetas. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido para un trabajo especial. Pero eso se mantiene especial si ellos viven con coherencia. Es decir, que si no viven con coherencia, la unción no va a estar con él. Te voy a dar un ejemplo. El rey Saúl fue una persona ungida porque se lo escogió como rey. Pero luego él no hizo caso y perdió, en este caso, perdió su lugar y tuvo que cedérselo a David, porque Dios dijo, ya no serás más rey, ahora será David. En el libro de Samuel nos habla de Elí. Elí también no llevó un sacerdocio correcto porque permitía que sus hijos hicieran cosas inapropiadas y él también perdió su sacerdocio. Es decir, que el hecho de que te unjan una vez no significa que vas a ser ungido para siempre, independientemente de lo que hagas. No, Dios te pide, vive con coherencia. Primera de Samuel 16, 12, 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Habla de David, porque iba a sustituir a Saúl. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este, dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces ves que aquí hay una conexión, ¿sí? Entonces, si aparece esto en el santuario, es decir, que todo eso que está ahí adentro va a ser dirigido por Dios, es decir, dirigido por el Espíritu Santo. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vale. Ahora, si eso lo aplicamos a nosotros, en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en ese sacerdocio santo? Pues cuando nosotros trabajamos para la causa de Dios. ¿Y cuál es la causa de Dios? Que prediquemos el Evangelio, que le contemos a otros las buenas nuevas. ¿Y esas cuáles son? De decirles de que tu vida puede cambiar si tú te entregas a Jesús. Que tu mal carácter, que tus problemas familiares, que tu alcoholismo, que cualquier cosa que ande mal en tu vida, Dios la puede cambiar por el poder del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, empieza a ser un ungido de Dios, ¿sí? Te conviertes en lo que dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos participando de las cosas de Dios. ¿Sí? Estamos compartiendo el mensaje de salvación de Jesús. Le estamos contando al mundo de que Jesús viene por segunda vez. Estamos siendo honrados en nuestros trabajos, tratamos bien a nuestras esposas, cuidamos a nuestros hijos, nos preparamos, nos capacitamos para darle el mejor honra a Dios, estudiamos, somos ordenados. Todo eso es ser un linaje santo, ¿sí? Porque es comportarse como alguien como dice así, un real sacerdocio, es decir, comportarse como un rey. ¿Vale? Y a veces no lo tomamos en cuenta este detalle y lo llevamos el tema del Evangelio como que fuera cualquier cosa. Pues no, es algo especial. Ahora, también vamos a ver el aceite para el tema de la sanidad.
¿sí? Santiago 5, 13 al 16 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahora dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿vale? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese es el trabajo que tienen que hacer los ancianos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando se hace este rito, hay algo muy importante. La persona confiesa sus pecados. Y es decir, confiesa de que si está enfermo, no es porque Dios lo ha castigado, es por el estilo de vida que lleva. Entonces, cuando uno confiesa sus pecados es porque se va a arrepentir. Entonces, Dios sabe cómo es el corazón de cada persona. Entonces, si hay una proposición del enfermo en hacer cambios en su estilo de vida porque lo ha llevado ahí al alcohol, pues Dios quiere que deje el alcohol. Si lo llevó al enfermo el tabaco, Dios quiere que deje el tabaco. Si lo dejó cualquier cosa, es decir, la comida chatarra que la conocemos, lo llevó a estar enfermos, pues Dios lo quiere sanar, pero sabiendo que él reconozca que se ha equivocado, porque Dios lo va a perdonar y lo levantará, ¿vale? En algunas ocasiones se utiliza esto simplemente para darle la última despedida al enfermo, es decir, para que se muera. Pero en el contexto que nos muestra es para que el enfermo se levante, previo arrepentimiento de pecados. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Entonces, uno de los requisitos es la confesión y el arrepentimiento. Y añade, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, por eso hablamos de una sanidad integral, es decir, confieso mi error, me arrepiento, pido que los ancianos me unjan y que Dios haga un milagro porque yo quiero hacer un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué viene? Viene la sanidad. ¿Vale? Así que eso, mis estimados amigos. También vemos el aceite en el contexto de la preparación para la segunda venida, porque es el evento más glorioso que tiene la Escritura. En Mateo 25:1 dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, eran 10, claro. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, es decir, llevaron una alcuza, un aceite extra, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, es decir, que todas se durmieron, las que tenían aceite extra y las que no. Y a la medianoche, es decir, cuando va a venir Jesús, se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquí vemos que en el contexto de la preparación utiliza el aceite, porque el aceite ¿qué es? La provisión del Espíritu Santo, tu relación con Dios, ¿vale? Es decir que si vives una vida así, simplemente vas a la iglesia los domingos o los miércoles o algún sábado, pues simplemente estás haciendo lo justo. Dios pide que hagas provisión, lleves el aceite extra. ¿Y eso cómo se consigue? Leyendo todos los días tu palabra, orando todos los días y trabajando para la causa. Y rogándole a Dios que te ayude a cambiar cada día. Ahora, cuando ya se hace eso, se tiene el aceite extra para el momento cuando diga, viene el esposo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vale, el problema es que como aquí tú ves, las otras que no tenían aceite piden aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. ¿Vale? Es decir que la experiencia personal con Dios no se puede dar a otro. O sea, cada uno debe desarrollar la suya. Si yo no te puedo dar a ti la mía, ni tú a mí la tuya. Es decir, cada uno debe desarrollarla. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es decir que justamente cuando viene el esposo tú no te puedes ir a comprar porque te pierdes entrar a la boda. O sea, ya tienes que haber previsto para ese momento. Eso es lo que nos está intentando decir. ¿Y qué utiliza como elemento de preparación? El aceite. Y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, dice, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces esto nos invita a que tenemos que estar preparados. Entonces, para concluir, el aceite tiene un simbolismo que es, el simbolismo tiene que ver con la unción. Cuando hablamos de unción, hablamos de la dirección del Espíritu Santo. Cuando hablamos de unción, hablamos de milagros, hablamos de sanidad y hablamos de la preparación para la segunda venida. Sí, simplemente es posible que simplemente hayas visto, vale, utiliza aceite. Pero ¿cuál es el mensaje que te está mandando? Pues es este que tú has visto ahora. Así que yo te invito que cada día llenes tu alcusa con ese aceite celestial que es el Espíritu Santo y que cada día te prepares como las vírgenes prudentes. Te invitamos a que pues nos sigas viendo para el próximo contenido. Dale like si te ha gustado, déjanos tus comentarios y alguna propuesta que nos quieras hacer. Mande, ok. Así que te mando un fuerte abrazo. Nos veremos en el próximo video. Bendiciones. Hasta pronto.